La negación desesperada histérica resonó a través del espacio claustrofóbico de sala de interrogación número 3 de Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Toluca. Yo no estaba ahí. No estuve en ese lugar esa noche. Les estoy diciendo la verdad absoluta. Estaba en casa de mi madre en Metepec toda la noche desde las 8 p.m. hasta siguiente mañana. Mi madre lo confirmará, ella vio que llegué temprano, me quedé toda noche. Físicamente imposible que yo estuviera en Ciudad de México en escena del crimen a las 11:30 p.m. como están acusando, porque distancia entre Metepec y Ciudad de México es más de 60 kilómetros, tomaría más de hora conducir. No tengo nada que ver con este caso. Están cometiendo error terrible acusando persona equivocada. Las palabras salieron explosivamente desesperadas, casi gritadas de boca de Roberto Iván Salazar Durán, hombre de 35 años, sospechoso principal en investigación de fraude empresarial elaborado donde aproximadamente 8 millones de pesos habían sido sustraídos ilegalmente de cuenta corporativa de empresa mediana de distribución de productos farmacéuticos durante periodo de 6 meses mediante esquema complejo de facturas falsas, empresas fantasma, transferencias electrónicas fraudulentas, esquema que requería acceso físico a oficinas corporativas en Colonia del Valle de Ciudad de México, más conocimiento interno detallado de sistemas contables de empresa. Roberto, quien había trabajado como gerente de contabilidad de empresa hasta renuncia súbita sospechosa, 3 semanas antes era sospechoso o biológico, pero había negado consistentemente durante 3 semanas de investigación cualquier involucramiento, afirmando que había renunciado por razones personales completamente no relacionadas. Era tarde de miércoles de mayo de 2020, específicamente 6:43 p.m., según reloj institucional, en pared de sala de interrogación. Pequeña de 3 metros por 4 metros con paredes grises institucionales, mesa metálica atornillada a piso, 4 sillas incómodas, espejo de 2 vías para observación, cámara de video montada en esquina grabando continuamente según protocolo legal, iluminación fluorescente HARS creando atmósfera intimidante intencional, diseñada para aumentar presión psicológica sobre sospechosos, durante interrogatorio formal que había comenzado 3 horas antes a 3:45 p.m., cuando Roberto había sido traído voluntariamente, aunque nerviosamente, a Fiscalía para aclarar inconsistencias en declaraciones previas, según lenguaje cuidadoso de citación, que legalmente no constituía arresto formal, permitiendo interrogatorio sin presencia obligatoria de abogado defensor. Aunque Roberto había sido informado de derecho de tener abogado presente, había declinado nerviosamente diciendo que no tenía nada que ocultar, no necesitaba abogado. Roberto era hombre de estatura mediana, aproximadamente unos 78 centímetros, complexión promedio, ligeramente con sobrepeso, de alguien quien había disfrutado vida cómoda de clase media sin preocupaciones económicas, hasta recientemente, cabello negro peinado con gel hacia atrás en estilo que intentaba proyectar profesionalismo exitoso, rostro mostrando estrés extremo visible de semanas de presión de investigación, ojeras profundas de insomnio crónico, líneas de preocupación en frente, sudor nervioso visible en frente, a pesar de temperatura fresca de sala con aire acondicionado, vestido ese miércoles en jeans azules casuales, camisa polo blanca, zapatos deportivos, apariencia informal contrastando con imagen previa de gerente corporativo en trajes formales, cambio visual que reflejaba caída de estatus profesional después de renuncia forzada. Venía de familia de clase media profesional de Toluca, hijo de padre contador público certificado, quien había trabajado durante 30 años en firma de contabilidad mediana, madre maestra de preparatoria jubilada, hermano mayor ingeniero civil trabajando en Querétaro, familia respetable sin historial de problemas legales, actividad criminal. Roberto había estudiado licenciatura en Contaduría Pública en Universidad Autónoma del Estado de México, graduándose con promedio respetable de 8.5. Había trabajado durante 10 años en diversas empresas pequeñas y medianas como contador asistente, luego supervisor de contabilidad, finalmente gerente de contabilidad en distribuidora farmacéutica del Centro, empresa mediana con ventas anuales de aproximadamente 150 millones de pesos empleando 60 personas. Posición de gerente que había obtenido 3 años antes en 2022 con salario mensual de 40,000 pesos considerado bueno para Toluca, más bonos anuales, prestaciones estándar. Vida cómoda estable de profesionista de clase media con esposa quien trabajaba como administradora de clínica dental ganando 25,000 pesos mensuales. Ingreso familiar combinado de 65,000 pesos mensuales, permitiendo vida muy cómoda comparado con promedio nacional. 2 hijos pequeños de 8 y 5 años, estudiando en escuela privada de costo moderado. Casa propia de 3 recámaras en desarrollo residencial de clase media en Metepec adquirida mediante crédito hipotecario. Infonavit. 2 automóviles incluyendo camioneta SUV Mazda CX-5 modelo 2021 financiada.
vacaciones anuales regulares a playas de Oaxaca o Veracruz, vida aparentemente exitosa estable sin indicadores externos de problemas financieros que pudieran motivar fraude. Pero apariencias habían sido engañosas ocultando realidad diferente. Roberto había desarrollado problema serio de adicción a apuestas deportivas online durante últimos 2 años desde pandemia de COVID, cuando plataformas de gambling online habían proliferado explosivamente en México. Aprovechando vacío regulatorio, había comenzado inocentemente apostando pequeñas cantidades en partidos de fútbol de Liga MX como entretenimiento casual, patrón común que había progresado gradualmente a apuestas más grandes, más frecuentes, impulsadas por ciclo psicológico adictivo de perseguir pérdidas intentando recuperar dinero perdido mediante apuestas más grandes, más riesgosas. Para principios de 2024, estaba apostando habitualmente 5 a 10 mil pesos semanalmente en múltiples partidos deportivos internacionales, usando múltiples plataformas online, perdiendo consistentemente más de lo que ganaba como matemáticas de casas de apuestas garantizaban a largo plazo. Había acumulado pérdidas totales de aproximadamente 400 mil pesos durante 2024, vaciando completamente ahorros familiares más maxing out, 4 tarjetas de crédito, acumulando deuda de 300 mil pesos adicionales, con tasas de interés usurarias de 40 a 50% anual. Estaba enfrentando presión financiera extrema e insostenible de bancos amenazando con embargo demandas, mientras simultáneamente necesitando ocultar situación de esposa quien no tenía conocimiento de adicción de magnitud de deuda acumulada. Presión financiera desesperada había motivado decisión criminal de usar posición de acceso privilegiado como gerente de contabilidad para sustraer fondos de empresa empleadora mediante esquema elaborado de facturas falsas. Había creado 3 empresas fantasma falsas registradas con nombres inventados, direcciones de P.O. Boxes usando identidades robadas compradas en Dark Web. Había generado facturas falsas de esas empresas fantasmas supuestamente proveyendo servicios de consultoría logística a distribuidora farmacéutica. Había procesado pagos de esas facturas falsas usando autoridad de firma electrónica que tenía como gerente de contabilidad para transferencias menores de 100 mil pesos por transacción diseñadas para evitar escrutinio de auditoría. Había desviado fondos a cuentas bancarias de empresas fantasma controladas por él, entonces transferido a cuentas personales usando múltiples pasos de lavado para oscurecer trail, esquema que había operado exitosamente durante 6 meses desde noviembre 2024 hasta abril 2025, sustrayendo total de 8.2 millones de pesos en 93 transacciones separadas diseñadas para ser individualmente pequeñas suficientes para evitar detección por controles internos de empresa. Esquema había sido finalmente descubierto en abril cuando auditor externo contratado por empresa para auditoría anual había notado patrón sospechoso de pagos recurrentes a 3 proveedores nuevos que no tenían historial previo con empresa. Investigación subsecuente había revelado que empresas proveedoras eran fantasmas registradas con identidades falsas, direcciones inexistentes. Análisis forense de registros contables había trazado autorizaciones de pago a cuenta de usuario de Roberto. Confrontado por CEO de empresa, Roberto había renunciado inmediatamente antes de ser despedido. Había negado categóricamente involucramiento, afirmando que alguien más debía haber usado sus credenciales de sistema fraudulentamente. Empresa había presentado denuncia penal formal a Fiscalía, iniciando investigación criminal formal. Durante 3 semanas desde denuncia inicial, Roberto había negado consistentemente cualquier involucramiento criminal en múltiples interrogatorios previos con investigadores de Fiscalía. Había proporcionado coartada específica para noche crítica de lunes 21 de abril, cuando transferencia electrónica final más grande de esquema por 600 mil pesos había sido procesada desde terminal de computadora en oficinas de empresa en Ciudad de México a las 11:32 p.m., según logs de sistema. Coartada de Roberto era que esa noche había estado en casa de madre en Metepec desde 8 p.m. hasta siguiente mañana, ayudando madre con reparaciones menores de plomería de casa, comiendo cena juntos, viendo televisión hasta medianoche. Entonces durmiendo en cuarto de visitas porque había sido tarde. Madre anciana de 72 años había confirmado inicialmente historia en entrevista con investigadores, afirmando con certeza que hijo había estado con ella toda noche. Coartada que si era verdadera físicamente imposibilitaba que Roberto hubiera estado en oficinas de empresa en Ciudad de México a 11:30 p.m., procesando transferencia fraudulenta final, porque distancia de 65 kilómetros entre Metepec y Colonia del Valle requería mínimo 1 hora de conducción en tráfico nocturno. Pero investigadores de Fiscalía habían sospechado que coartada era fabricada mentira coordinada entre Roberto y madre protectora. Desafortunadamente para Roberto había subestimado dramáticamente capacidad de tecnología moderna digital de rastrear movimientos físicos de personas a través de múltiples fuentes de datos electrónicos que virtualmente todas personas en México contemporáneo generaban constantemente involuntariamente mediante uso rutinario de teléfonos celulares smartphones.
Fiscal agente del Ministerio Público especializada en delitos de cuello blanco. Licenciada Patricia Montes Guzmán había obtenido orden judicial para acceder a registros completos de ubicación GPS de teléfono celular de Roberto para periodo completo de 6 meses cubriendo todo periodo de fraude, más específicamente para día 21 de abril, cuando coartada afirmaba que había estado en Metepec, registros que compañía telefónica Telcel había proporcionado formalmente en respuesta a orden judicial, después de 2 semanas de trámites legales burocráticos, datos que habían sido analizados meticulosamente por técnicos forenses digitales de Unidad de Cibercrimen de Fiscalía. Resultados de análisis de datos GPS habían sido devastadores para defensa de coartada de Roberto. Registros mostraban con precisión de GPS de aproximadamente 10 metros que teléfono celular de Roberto, registrado a su nombre con número que había proporcionado en declaraciones previas que usaba habitualmente, había estado definitivamente en ubicación de casa de madre en Metepec, desde aproximadamente 7:52 p.m. hasta 8:37 p.m. confirmando parte inicial de coartada. Pero entonces había movimiento claro registrado comenzando 8:38 p.m. mostrando teléfono viajando en automóvil por autopista México-Toluca, en dirección hacia Ciudad de México. Datos de torres celulares mostraban teléfono pasando secuencialmente por torres en Toluca, Lerma, La Marquesa, Coajimalpa, exactamente ruta que alguien conduciendo de Metepec a Ciudad de México tomaría. Teléfono había llegado a ubicación específica en Colonia del Valle a calle Patricio Sanz número 234, exactamente dirección de oficinas de distribuidora farmacéutica a las 10:41 p.m. Había permanecido estacionario en esa ubicación precisa durante 47 minutos desde 10:41 p.m. hasta 11:28 p.m. Entonces había comenzado viaje de regreso hacia Toluca por misma ruta en reversa, llegando nuevamente a ubicación de casa de madre en Metepec a 1:32 a.m. de martes 22 de abril, donde había permanecido resto de noche, secuencia completa de movimiento documentada con timestamps precisos, coordenadas GPS específicas, registros de torres celulares múltiples que triangulaban ubicación independientemente. Correlación temporal era perfecta, devastadoramente incriminatoria. Teléfono de Roberto había estado en ubicación exacta de oficinas de empresa en Colonia del Valle durante ventana de tiempo que incluía 11:32 p.m. cuando transferencia fraudulenta de 600,000 pesos había sido procesada desde terminal de computadora en oficinas según logs de sistema electrónico de empresa. Teléfono había estado ahí durante 47 minutos, suficiente tiempo para acceder edificio, subir a oficinas en piso 5, procesar transferencia compleja, limpiar evidencia, salir. No había posibilidad estadística significativa de coincidencia porque ubicación era extremadamente específica, no solamente colonia general sino dirección exacta específica, calle Patricio Sanz 234 en medio de Ciudad de México de 22 millones de habitantes. Probabilidad de que teléfono de Roberto estuviera casualmente en esa dirección específica, exactamente durante ventana de tiempo exacta, cuando crimen estaba siendo cometido por pura coincidencia, era astronómicamente baja, esencialmente cero. Adicionalmente, análisis forense había revelado que Roberto había intentado torpemente ocultar movimientos desactivando función de historial de ubicaciones de Google Maps en teléfono antes de viaje, pero había fallado entender que desactivar esa función particular solamente prevenía que Google almacenara historial de ubicaciones en servidores de Google, no prevenía que teléfono mismo continuara comunicándose continuamente con torres celulares de red de Telcel, generando registros de ubicación en nivel de carrier telefónico que no podían ser desactivados por usuario, mientras teléfono estuviera encendido conectado a red, demostración de sofisticación criminal limitada de personas sin entrenamiento técnico profundo, intentando cometer fraude digital sin entender completamente todas implicaciones técnicas de rastros digitales inevitables. Licenciada Patricia había preparado presentación meticulosa de evidencia GPS usando software de visualización de mapas mostrando exactamente ruta que teléfono de Roberto había tomado esa noche con timestamps precisos en cada punto marcado claramente. Había esperado estratégicamente hasta esta sesión de interrogación para revelar evidencia GPS permitiendo que Roberto repitiera negación y coartada falsa múltiples veces en registro durante primeras 3 horas de interrogatorio, estableciendo patrón claro de mentiras deliberadas antes de confrontarlo con evidencia irrefutable, táctica de interrogatorio clásica diseñada para eliminar cualquier posible excusa de confusión o error honesto una vez evidencia fuera revelada. Roberto había repetido coartada falsa confiadamente durante primeras 3 horas de interrogatorio proporcionando detalles específicos elaborados sobre noche en casa de madre, que habían cenado sopa de verduras con pollo, qué programa de televisión habían visto, telenovela nueva de Televisa, a qué hora había ido a dormir aproximadamente medianoche, detalles diseñados para hacer historia sonar creíble, convincente,
no sabiendo que cada repetición de mentira estaba siendo documentada en videograbación que sería usada posteriormente en juicio como evidencia de patrón deliberado de engaño. Licenciada Patricia había escuchado pacientemente durante 3 horas tomando notas detalladas, haciendo preguntas específicas sobre timeline de noche, solicitando cada vez más detalles, permitiendo que Roberto se comprometiera completamente con versión falsa de eventos. Entonces finalmente a las 6:40 p.m., cuando Roberto había repetido una vez más insistentemente: estaba en casa de mi madre toda la noche, físicamente imposible que estuviera en Ciudad de México. Había sacado laptop delgada de portafolio, había colocado dramáticamente en mesa metálica entre ellos, había abierto archivo de presentación preparada, había girado pantalla para que Roberto pudiera ver claramente. Señor Salazar, había comenzado licenciada Patricia con tono de voz que había cambiado de cortésmente inquisitiva a fría profesional definitiva. Durante últimas 3 horas ha repetido consistentemente que estuvo en casa de su madre en Metepec toda la noche del lunes 21 de abril, desde aproximadamente 8 p.m. hasta siguiente mañana. Que físicamente imposible que hubiera estado en oficinas de distribuidora farmacéutica en Colonia del Valle de Ciudad de México a las 11:30 p.m. He permitido que repita esa historia múltiples veces porque quería darle oportunidad completa de ser honesto antes de mostrarle evidencia que prueba definitivamente e irrefutablemente que está mintiendo deliberadamente. Tenemos en posesión de Fiscalía registros completos de ubicación GPS de su teléfono celular registrado a su número, que usted mismo proporcionó en declaración inicial, registros obtenidos legalmente de Telcel, mediante orden judicial firmada por juez. Estos registros documentan con precisión de aproximadamente 10 metros exactamente dónde su teléfono celular estaba cada minuto de día 21 de abril, incluyendo periodo de 8 p.m. a 2 a.m. que cubre completamente ventana temporal relevante. Había presionado tecla iniciando presentación de slides. Primera imagen había aparecido en pantalla mostrando mapa de área metropolitana de Ciudad de México y Estado de México con 2 puntos marcados claramente. Punto rojo en Metepec etiquetado Casa de Madre. Y punto azul en Colonia del Valle etiquetado Oficinas de Distribuidora Farmacéutica. Escena del crimen. Distancia de 65 kilómetros entre puntos mostrada claramente con línea. Ahora voy a mostrarle exactamente dónde su teléfono estaba minuto por minuto durante noche, en cuestión basándose en datos GPS irrefutables. Había continuado con voz calmada controlada de fiscal experimentada presentando evidencia ante jurado, aunque todavía estaban en fase de interrogación pre-trial. Había presionado tecla avanzando a siguiente slide. Segunda imagen mostraba mapa enfocado en Metepec, con punto rojo parpadeando en ubicación específica. Timestamp en esquina superior derecha mostraba 2104/2025-19. Caption decía teléfono en casa de madre Metepec. Datos GPS confirman que su teléfono definitivamente estuvo en casa de su madre desde 7:52 p.m. hasta 8:37 p.m. esa noche, consistente con parte inicial de su coartada, había explicado. Pero entonces observe qué pasa. Había presionado tecla. Animación en pantalla mostraba punto rojo comenzando a moverse desde Metepec, siguiendo ruta de autopista hacia Ciudad de México, línea roja trazando ruta exacta mientras timestamp en esquina avanzaba rápidamente mostrando progresión temporal. Serie de puntos azules pequeños aparecían a lo largo de ruta etiquetados como Torre Celular Lerma 2052, triangulación múltiple confirmando movimiento. Su teléfono salió de casa de madre a 8:38 p.m. Viajó por autopista México-Toluca hacia Ciudad de México. Había narrado licenciada Patricia mientras animación corría. Progresión a través de torres celulares sucesivas documenta viaje continuo ininterrumpido. Roberto había quedado paralizado mirando pantalla con expresión de shock horror creciente mientras veía representación visual de sus movimientos esa noche siendo reproducidos con precisión devastadora. Rostro había palidecido visiblemente. Sudor que había sido menor durante interrogatorio previo, ahora comenzaba a aparecer copiosamente enfrente. Sienes, manos habían comenzado a temblar ligeramente. Lenguaje corporal completo comunicaba claramente. Pánico de persona cuya mentira elaborada está siendo demolida sistemáticamente por evidencia tecnológica irrefutable. Animación en pantalla continuó. Punto rojo llegó finalmente a Colonia del Valle, se detuvo exactamente en ubicación de oficinas de empresa. Timestamp mostró 2104252241. Punto rojo permaneció estacionario mientras timestamp continuaba avanzando rápidamente mostrando paso de tiempo. Su teléfono llegó a ubicación exacta precisa de oficinas de distribuidora farmacéutica en calle Patricio Sanz 234 a las 10:41 p.m. Había continuado licenciada Patricia con énfasis en palabra exacta para subrayar imposibilidad de coincidencia. No solamente colonia general, no solamente calle, sino número específico exacto de edificio de oficinas.
Permaneció en esa ubicación precisa durante 47 minutos desde 10:41 p.m. hasta 11:28 p.m. Había presionado tecla, slide nueva apareció mostrando captura de pantalla de log de sistema electrónico de empresa con entry destacada en amarillo brillante. Transferencia procesada 2104-2025-233217. Usuario R. Salazar. Monto 600.000. Cuenta destino Consultores Logísticos Integrales SADCV. Mientras su teléfono estaba físicamente presente en oficinas de empresa a las 11:32 p.m. 17 segundos, había dicho licenciada Patricia golpeando mesa ligeramente con dedo para énfasis. Transferencia fraudulenta de 600.000 pesos fue procesada usando su cuenta de usuario desde terminal de computadora en esas oficinas exactas. Correlación temporal es perfecta. Correlación de ubicación es perfecta. No hay posibilidad de coincidencia. Había presionado tecla nuevamente. Animación mostró punto rojo comenzando a moverse nuevamente en 11:28 p.m., viajando de regreso por misma ruta en reversa hacia Metepec. Timestamps mostrando progresión a través de mismas torres celulares en orden inverso. Punto rojo llegando finalmente de regreso a casa de madre en Metepec, a 1:32 am permaneciendo ahí resto de noche. Después de completar transacción fraudulenta su teléfono viajó de regreso a Metepec, llegando a casa de madre a 1:32 am temprano martes. Había concluido presentación. Timeline completa documentada con precisión de minuto por minuto desde múltiples fuentes independientes. GPS satelital más triangulación de torres celulares múltiples. Técnicamente imposible de falsificar fabricar. Había cerrado laptop, había mirado directamente a ojos de Roberto con expresión de fiscal, experimentada quien había presentado evidencia irrefutable innumerables veces durante carrera. Sabía exactamente qué expresión de sospechoso confrontado con prueba definitiva lucía. Entonces, señor Salazar, pregunta final muy simple directa. Dado que evidencia GPS prueba definitivamente e irrefutablemente que su teléfono celular que usted carga consigo constantemente estaba físicamente presente en oficinas de empresa exactamente durante ventana temporal, cuando transferencia fraudulenta fue procesada usando su cuenta de usuario, ¿cómo explica eso? Si como ha insistido repetidamente durante 3 horas usted estaba en casa de madre en Metepec a 65 kilómetros de distancia, solamente 2 explicaciones posibles. O alguien más tuvo su teléfono esa noche, lo cual debería haber reportado inmediatamente como robo si fuera cierto, o usted está mintiendo deliberadamente sobre coartada porque sabe que estuvo en oficinas cometiendo fraude. Silencio absoluto pesado había llenado sala de interrogación durante casi 30 segundos completos mientras Roberto procesaba situación desesperada en que se encontraba, mente trabajando frenéticamente intentando encontrar explicación alternativa creíble, escape de trampa perfecta de evidencia tecnológica. Pero no había escape posible, evidencia era demasiado precisa, demasiado específica, demasiado correlacionada temporalmente. Cualquier historia que pudiera inventar sobre alguien robó mi teléfono temporalmente esa noche sería obviamente absurda porque no había reportado ningún robo, porque habría sido coincidencia imposiblemente conveniente que teléfono fuera robado exactamente durante ventana de tiempo cuando crimen fue cometido, exactamente para ir a ubicación de oficinas exactamente cuando transferencia fue procesada. Roberto había comenzado a tartamudear intentando formular alguna respuesta. Mi teléfono tal vez, sistema de GPS debe estar equivocado, errores técnicos pasan, no es 100% confiable. Registros GPS de carriers telefónicos son usados rutinariamente como evidencia en cortes criminales en México e internacionalmente son considerados extremadamente confiables. Había interrumpido licenciada Patricia cortando intento débil de sembrar dudas sobre confiabilidad técnica. Precisión de GPS satelital combinada con triangulación de torres celulares múltiples proporciona precisión de aproximadamente 10 metros consistentemente. Y no es solamente GPS, es triangulación independiente de 4 torres celulares diferentes, todas confirmando misma ubicación simultáneamente en múltiples puntos de tiempo. Probabilidad de error técnico que casualmente coloca su teléfono en ubicación exacta de oficinas exactamente durante tiempo exacto de crimen, es estadísticamente 0. Además había continuado implacablemente. Tenemos evidencia adicional que corrobora independientemente. Tenemos registro de sistema de acceso electrónico de edificio de oficinas, mostrando que tarjeta de acceso corporativa asignada a usted fue usada para entrar a edificio a las 10:43 p.m. y salir a las 11:27 p.m. noche del 21 de abril, timestamps que coinciden perfectamente con datos GPS de su teléfono. Tenemos footage de cámara de seguridad del lobby de edificio, mostrando persona que identificación facial preliminar sugiere es usted entrando a 10:43 p.m. y saliendo a 11:27 p.m. Entonces no es solamente GPS, es convergencia de múltiples fuentes independientes de evidencia.
todas apuntando a misma conclusión irrefutable. Usted estuvo físicamente presente en oficinas esa noche durante tiempo exacto, cuando crimen fue cometido usando su cuenta de usuario. Coartada de estar en casa de madre es mentira deliberada fabricada. Su madre está mintiendo para protegerlo porque es su hijo, pero su mentira es inútil porque evidencia tecnológica objetiva demuestra verdad. Roberto había colapsado emocionalmente en ese momento. Toda pretensión de inocencia, toda estructura de mentira elaborada que había mantenido durante 3 semanas derrumbándose instantáneamente bajo peso de evidencia irrefutable, había comenzado a llorar sollozando, había puesto cabeza entre manos, había murmurado casi inaudiblemente lo siento mucho. Licenciada Patricia había esperado pacientemente permitiendo que momento emocional se desarrollara naturalmente. Después de aproximadamente 2 minutos había dicho con voz ahora más suave, menos confrontacional, porque había logrado objetivo de romper defensa. Señor Salazar, entiendo que está bajo presión emocional tremenda ahora, pero necesito que entienda su situación legal claramente. Tenemos evidencia más que suficiente para presentar cargos criminales formales ante juez y obtener sentencia condenatoria casi garantizada dado fortaleza de evidencia. Sin embargo, si coopera completamente ahora proporcionando confesión completa detallando exactamente cómo esquema de fraude operó, dónde están fondos sustraídos, quién más estuvo involucrado, si hubo cómplices, Fiscalía considerará esos factores favorablemente en recomendación de sentencia a juez. Jueces típicamente dan sentencias más lentas a acusados que aceptan responsabilidad, cooperan completamente versus acusados que niegan hasta final forzando juicio largo costoso. Diferencia podría ser entre 6 a 8 años de prisión versus 3 a 4 años con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 60%. Entonces pregunta es, ¿quiere continuar negando, mintiendo, haciendo situación peor para usted mismo? ¿O quiere aceptar realidad, cooperar completamente y potencialmente reducir consecuencias? Decisión es completamente suya, pero le advierto que ventana de oportunidad para cooperación no permanecerá abierta indefinidamente. Roberto había levantado cabeza, había limpiado lágrimas con manga de camisa, había respirado profundamente temblorosamente, había dicho con voz quebrada derrotada, «Está bien, lo hice, estuve ahí esa noche, procesé transferencias, todo fue yo solo, nadie más estuvo involucrado. Voy a confesar todo completamente. Solamente quiero que esto termine». Durante siguientes 3 horas Roberto había proporcionado confesión completa detallada grabada en video, con presencia de su abogado defensor público, quien había sido llamado urgentemente explicando meticulosamente cómo había diseñado, implementado esquema de fraude durante 6 meses, cómo había creado empresas fantasma usando identidades compradas en Dark Web por 50,000 pesos, cómo había generado facturas falsas, procesado pagos usando autoridad de firma que tenía como gerente, cómo había lavado fondos a través de múltiples transferencias entre cuentas para oscurecer origen, cómo había gastado aproximadamente 450,000 pesos de los 8.2 millones sustraídos en pagar deudas de apuestas deportivas, más intereses de tarjetas de crédito, cómo resto de aproximadamente 7.7 millones estaba distribuido en 4 cuentas bancarias diferentes bajo nombres de empresas fantasma, que proporcionó números de cuenta completos facilitando recuperación. Había explicado que había inventado coartada falsa de estar en casa de madre esa noche, había convencido a madre anciana a mentir para él, apelando a lealtad maternal diciéndole que estaba siendo acusado injustamente, necesitaba su ayuda. Madre, quien no entendía completamente seriedad de situación legal, había accedido a proporcionar coartada falsa creyendo que estaba protegiendo hijo inocente de injusticia, decisión que ahora colocaría a madre en riesgo legal de cargos de obstrucción de justicia, encubrimiento, aunque Fiscalía probablemente no procedería contra anciana de 72 años considerando circunstancias de manipulación por hijo. Había admitido que había intentado torpemente desactivar tracking de ubicación de Google Maps en teléfono antes de viaje a oficinas esa noche, pensando ingenuamente que eso prevendría cualquier registro digital de movimientos, no entendiendo sofisticación real de tracking de ubicación de carriers telefónicos nivel de network que operaba completamente independiente de configuraciones de aplicaciones de usuario. Error técnico de personas sin expertise profunda en tecnología, intentando cometer crimen digital sin entender completamente todas implicaciones. Confesión completa documentada. Había sido presentada formalmente ante juez de control, quien había dictado auto de vinculación a proceso formal contra Roberto por delitos de fraude agravado, uso de documento falso, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Juez había determinado prisión preventiva oficiosa dado monto significativo de delito más riesgo de fuga. Considerando que Roberto había demostrado disposición de mentir elaboradamente, había sido trasladado formalmente a prisión preventiva de Barrientos en Tlalnepantla para esperar juicio.
Caso había procedido a través de sistema judicial durante siguiente año. En diciembre de 2025, Roberto había sido sentenciado finalmente a 7 años de prisión más obligación de pagar restitución completa de 8.2 millones de pesos más intereses a empresa víctima. Sentencia que, aunque severa, había sido menor que máximo posible de 12 años debido a confesión, cooperación completa más hecho de que había sido delincuente primerizo sin antecedentes penales previos. Más juez había considerado evidencia de adicción a gambling como factor atenuante parcial, aunque no excusa. Aproximadamente 7.3 millones de los 8.2 millones sustraídos habían sido recuperados de cuentas bancarias que Roberto había identificado. 900.000 pesos restantes que había gastado en pagar deudas de gambling nunca fueron recuperados, representando pérdida permanente para empresa víctima. Esposa de Roberto había iniciado proceso de divorcio inmediatamente después de arresto, descubriendo por primera vez magnitud completa de adicción a gambling de esposo más crímenes cometidos. Había obtenido custodia completa de 2 hijos menores. Roberto perdió todo: carrera profesional, familia, libertad, reputación. Debido a combinación de adicción, no tratada, decisiones criminales desesperadas más subestimación fatal de capacidad de tecnología moderna de rastrear movimientos digitalmente. Para investigadores de Fiscalía, caso había sido ejemplo perfecto de cómo evidencia digital GPS había revolucionado investigación criminal durante última década. Licenciada Patricia había presentado caso en conferencia de capacitación de fiscales en Aguascalientes como estudio de caso ejemplar, explicando: hace 15 años, antes de ubicuidad de smartphones con GPS activo constantemente, caso como este habría sido extremadamente difícil de probar. Habría dependido completamente de testimonio de testigos, cámaras de seguridad, evidencia física, todas con limitaciones significativas. Acusado habría presentado coartada de madre verificando que estuvo en Metepec toda noche. No habríamos tenido manera definitiva de refutar excepto argumentar que madre estaba mintiendo, pero sin prueba concreta. Pero en 2025 virtualmente todos adultos en México cargan smartphone con GPS activo conectado a red celular, generando automáticamente continuamente registro digital de todos movimientos físicos con precisión de metros, timestamps de segundos, registro que no puede ser alterado retroactivamente por usuario una vez generado porque es almacenado en servidores de carrier telefónico fuera de control de usuario. Es como tener detectives siguiendo sospechoso 24 horas registrando cada ubicación automáticamente sin necesidad de vigilancia física costosa. Evidencia GPS ha vuelto dramáticamente más difícil para criminales crear coartadas falsas porque deben explicar no solamente ausencia de evidencia colocándolos en escena de crimen, sino también presencia activa de evidencia digital colocando teléfono en ubicación diferente de coartada. Muy pocos criminales son suficientemente sofisticados técnicamente para entender necesidad de dejar teléfono en ubicación de coartada mientras cometen crimen en ubicación diferente. Incluso quienes lo hacen crean patrón sospechoso de comportamiento anómalo de separación de persona y teléfono que puede ser detectado en análisis. En caso de Roberto Salazar, evidencia GPS no solamente refutó coartada, sino que proporcionó timeline completa precisa de movimientos esa noche, corroborada independientemente por evidencia adicional de acceso electrónico a edificio, footage de seguridad, convergencia de múltiples fuentes independientes de evidencia digital, todas consistentes entre sí, hace prácticamente imposible para defensa argumentar error técnico o fabricación, porque requerirían múltiples sistemas independientes fallar exactamente de misma manera, simultáneamente produciendo mismo resultado falso. Lección para criminales es que en era digital moderna es exponencialmente más difícil escapar de evidencia tecnológica que está siendo generada constantemente automáticamente por dispositivos que cargan voluntariamente. Lección para investigadores es que debemos rutinariamente solicitar analizar evidencia digital de ubicación, en cualquier caso donde timeline coartada son críticos porque frecuentemente proporciona evidencia irrefutable que testimonio humano nunca podría igualar. Historia de Roberto gritando desesperadamente: yo no estaba ahí, mientras evidencia GPS mostraba irrefutablemente que definitivamente había estado exactamente ahí. Durante tiempo exacto de crimen se convirtió en caso frecuentemente citado en cursos de capacitación de fiscales investigadores a través de México durante años siguientes, usado para enseñar múltiples lecciones sobre poder de evidencia digital GPS en investigación criminal moderna, sobre importancia de obtener órdenes judiciales apropiadas para acceder datos de carriers telefónicos, sobre técnicas efectivas de interrogatorio, de confrontar sospechosos con evidencia irrefutable después de permitirles comprometerse completamente con mentira, sobre cómo correlación de múltiples fuentes independientes de evidencia digital crea caso prácticamente incontrovertible. Para Roberto, experiencia había sido lección devastadora sobre múltiples niveles, sobre consecuencias catastróficas de adicción no tratada de gambling que había destruido vida próspera estable,
transformándolo de gerente respetable a criminal sentenciado en cuestión de 2 años, sobre peligros de subestimar sofisticación de investigación criminal moderna, especialmente capacidad de tecnología digital, de rastrear movimientos, sobre inutilidad de mentiras elaboradas, cuando evidencia objetiva existe probando verdad, sobre cómo decisiones impulsivas desesperadas, motivadas por presión financiera de adicción, pueden destruir permanentemente carrera, familia, libertad, reputación. En entrevista reflexiva con psicólogo de prisión, 3 años después de sentencia en 2028, cuando había cumplido aproximadamente 40% de condena, Roberto había articulado remordimiento profundo. Mayor error no fue cometer fraude, aunque obviamente fue terrible criminal. Mayor error fue permitir adicción a gambling, controlar vida hasta punto de desesperación, donde crimen parecía única opción. Si hubiera buscado ayuda profesional para adicción temprano cuando era manejable en lugar de ocultarlo, negar, hasta que deuda se volvió insostenible, nunca habría llegado a punto de necesitar robar de empleador. Segundo error fue subestimar completamente sofisticación de tecnología moderna, pensando ingenuamente que desactivar tracking de ubicación de Google Maps era suficiente para ocultar movimientos. Si hubiera entendido realmente cómo GPS de carrier telefónico funciona, habría dejado teléfono en casa de madre durante crimen. Pero honestamente no pensé tan profundamente porque estaba operando en modo de pánico desesperado, no planificación criminal sofisticada racional. Tercer error fue inventar mentir repetidamente sobre coartada cuando confrontado inicialmente en lugar de aceptar responsabilidad, inmediatamente cooperar. Pensamientos que tal vez no tienen evidencia, tal vez puedo escapar con mentiras, solamente empeoró. Situación agregando cargos de obstrucción más, destruyendo cualquier credibilidad que habría podido ayudar en sentencing. Evidencia GPS fue tan definitiva e irrefutable que mentira fue inútil desde inicio, pero desesperación, pánico me impidió pensar racionalmente, aceptar inevitabilidad. Entonces mensaje para otras personas tentadas por crimen, por desesperación financiera de adicciones: primero, busquen ayuda profesional para adicción antes de que escale a crisis. Segundo, entiendan que tecnología moderna hace casi imposible cometer crimen sin dejar rastros digitales múltiples que eventualmente serán descubiertos por investigadores competentes. Tercero, si cometen error serio, acepten responsabilidad. Cooperen inmediatamente en lugar de agravar situación con mentiras elaboradas que solamente retrasan, inevitable aumentan consecuencias. Para licenciada Patricia Caso había sido satisfacción profesional de usar herramientas modernas de evidencia digital para obtener justicia para víctima, empresa corporativa, más trabajadores de empresa afectados por robo de fondos. Más importante, había demostrado a comunidad criminal que era cada vez más difícil escapar de consecuencias en era donde virtualmente todos movimientos físicos dejaban rastros digitales permanentes, irrefutables, analizables. En palabras que compartía cuando presentaba caso en conferencias, Roberto Salazar mintió desesperadamente. Yo no estaba ahí, con cada fibra de ser intentando escapar de consecuencias de crímenes. Creó coartada elaborada con madre como testigo, proporcionando detalles específicos concretos para hacer mentira sonar creíble. Pero GPS de teléfono celular que voluntariamente cargaba consigo reveló verdad objetiva e irrefutable. Definitivamente había estado exactamente ahí, en ubicación exacta, durante tiempo exacto de crimen. Tecnología no miente, no puede ser intimidada. No tiene lealtades familiares, no comete errores de memoria. En confrontación entre testimonio humano subjetivo versus evidencia digital objetiva, evidencia digital gana porque es precisión, es verificable, es correlacionable con múltiples fuentes independientes. Es nueva realidad de investigación criminal en siglo XXI, que criminales deben entender. Casi imposible desaparecer digitalmente cuando voluntariamente cargan dispositivos de tracking. Lecciones que mentira elaborada, no importa qué tan convincentemente presentada, colapsará instantáneamente cuando confrontada con evidencia tecnológica irrefutable. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.